Nos ha comentado al principio que él había pensado en ser escritor. Al final, dirigir o escribir una novela, ambas dedicaciones o profesiones son maneras distintas de contarnos historias, y quisiera preguntarle, él a la hora de plantearse un proyecto cinematográfico desde el inicio de la escritura del guión, él como director, cómo trabaja en ese inicio del planteamiento de una historia. Sí, su visión, ya que desde el inicio él tenía también intención de ser escritor. Si él, desde el planteamiento de la historia, tiene más una perspectiva como historia general, más como si fuese un planteamiento literario, o si directamente inicia un planteamiento de guión ya más estrictamente desde un nivel técnico a nivel cinematográfico. Creo que no me surge una historia general al principio. Sí, obviamente depende un poco de 最初にストーリーの全体に浮かぶことはないかな。 pero no suelo tener una historia en general. Por ejemplo, en la película Afterlife, la imagen que me vino al principio era una imagen mía después de mi muerte, que después de haber muerto, pues me llevan a una sala pequeña de edición de películas y me encierran ahí para estar viendo una semana. No es DVD porque en aquella época no existía, sino que era, me hacen ver durante una semana películas en vídeo. Entonces, eso fue un poco la secuencia que me vino al principio, y desde ahí era, pues, este era el origen, la imagen de origen de aquella obra. En otro caso, en Nobody Knows, pues fue un acontecimiento real que ocurrió en Tokio, y en el acontecimiento real, cuando muere la hermana menor, el hermano mayor le lleva el cadáver de la hermana menor en los montes de Chichibu, utilizando el medio de transporte, un tren que se llama el Red Arrow. El Red Arrow era un tren que a mí me fascinaba, de modo que ahí entendía muy bien, compartía un poco el sentimiento que tenía este hermano mayor para llevar el nombre de su hermana menor, para enseñarle a la hermana menor fallecida ese tren. De modo que en este caso, la película Nobody Knows, la primera escena empieza desde un tren, en este caso no es Red Arrow, pero pues, un tren donde está el hermano mayor transportando el cadáver de su hermana menor. Entonces, se podría decir que lo primero que tengo es siempre es una imagen concreto o pequeño que se expande luego para hacer una obra. Muchos de las críticas de sus películas y de sus estudios, de los estudios que se hace sobre su cine, nos hablan de la permanente relación que hay en todas sus películas entre la ficción y el documental. Bueno, me vienen ahora mismo imágenes de películas como la que hemos mencionado, Afterlife, la propia que vimos aquí el otro día, incluso pues, su última película, De tal padre tal hijo, Mamoroshi, Distance. En todas ellas hay escenas en las que la manera de contar una determinada secuencia bien podría ser extraída de un documental, y sin embargo es una película de ficción. Y me gustaría que nos contara cómo él trabaja esa relación entre un aparente documental, que no lo es porque es una película de ficción, especialmente con los actores. Ayer nos comentaba en la Academia de Cine que, bueno, en el caso de los niños muchas veces trabaja la improvisación, pero me gustaría si también con los adultos trabaja de esa manera para llegar a conseguir ese realismo de ambientes y de escenas muchas veces tan concretas y tan cotidianas que parecen un documental.
Realmente a los actores adultos tampoco creo que esté haciendo algo demasiado especial, pero sí es cierto, bueno, lo importante es tener los actores buenos. O sea, eso es lo que hay que hacer. Y lo que he mencionado ayer con los niños, tampoco es que sea todo improvisación, pero es importante tener a los actores adultos quien supiera controlar o quien supiera asumir esas acciones improvisas que hacen los niños. Es decir, quien pueda absorber de los niños y poder gestionar esas acciones imprevistas realizadas por los niños. Entonces, también estoy eligiendo a los actores adultos quien pueda divertirse de esa situación. Eso sería ahí, yo creo que eso es tener a los, y dejar que los adultos estén dentro de ese ambiente de que puedan disfrutar de las improvisaciones de los niños. Creo que es lo importante que tenemos que hacer nosotros los que realizamos la película. Si repasamos su filmografía, desde Maboroshi a, como hemos mencionado, Afterlife, Distance, Idol, Nadie sabe, Still Walking, etc., hasta llegar a su última película, vemos que refleja en muchas de ellas ciertas temáticas que, bueno, parece que como le preocupan especialmente porque suelen estar muy presentes en sus películas, quizá no en todas, pero sí suelen aparecer de una manera o de otra en casi todas ellas, ¿no? Hablo de asuntos como la muerte, por ejemplo, está bastante presente en sus películas, las relaciones familiares, por supuesto, aquellas cosas que afectan a los niños y la interpretación que hacen del mundo, ¿no? los niños. Entonces, yo quisiera preguntarles si él tiene un referente de una serie de temáticas que le preocupan especialmente a la hora de contar las historias en sus películas, o qué temáticas le preocupan especialmente, ¿no?, a la hora de ponerse a plantear una historia. Realmente no soy consciente de que yo tuviera un tema concreto para que me inspirara para obtener inspiraciones para realizar mis obras. Pero sí es cierto que cuando tenemos pues las varias obras mías en conjunto y cuando la gente lo ve, pues hay mucha gente que me dice que, bueno, pues que tiene como un tema común esas obras que han mencionado, de modo que se podría decir que, aunque no es de la forma intencionada, pues puede ser que son temas que inconscientemente me preocupan. En este momento, lo que sí es cierto es que me gusta grabar a los niños, me gusta filmar a los niños, me divierto mucho con ellos, de modo que seguramente pues, iré buscando otras formas para grabar a los niños y seguramente seguiré haciéndolo. Aquí en España no suele ser muy habitual, aunque por supuesto hay casos y muy destacados, pero normalmente los directores que hacen ficción, muchos de ellos no hacen documental, y al revés, ¿no? Los directores que hacen documental no hacen ficción. Como digo, no es que siempre sea así, pero bueno, es bastante habitual, ¿no? En su caso, es un director que desde sus inicios ha trabajado tanto la ficción como el documental. Y al hilo un poco también de la pregunta de lo que comentábamos antes, de esa presencia de cierto estilo de documental en sus películas de ficción, quisiera que nos comentara cómo piensa él que, para él como director, su trabajo tanto de documental como su trabajo en las películas de ficción se retroalimentan, ¿no?, el uno al otro, cómo sus películas de ficción pueden potenciar su trabajo como director y su creatividad a la hora de hacer documentales, y viceversa también, cómo su trabajo como director de documentales le puede potenciar también a la hora de hacer trabajos de ficción. Sí, es una pregunta difícil, pero es que para mí es que necesito las dos cosas. Los dos elementos, tanto ficción como documental, es importante para mí. Lo que sí es cierto es que si solo hago películas de ficción,
Lo cierto es que eso conllevaría a la pérdida del sentido común, porque solamente habría a mi alrededor las personas de cine, eso es decir, solamente me relacionaré con actores o con los técnicos, y eso eso no es válido, o para mí no es válido, porque la vida se va convirtiendo solamente en ese mundo y voy perdiendo el lazo con el mundo exterior, el mundo común. En cambio, cuando hago documental, debo salir yo con la cámara y incluso debo grabar algo que es difícil de grabar. Por ejemplo, a las personas de las calles que no les gustan que les graben, ¿no? Entonces, a estas personas los tengo que convencer y tengo que ir consiguiendo imágenes que son difíciles de hacer. En ese caso, pues, yo creo que haciendo el documental gano más músculo de trabajo, es decir, tengo más vitalidad, y eso no se puede conseguir haciendo solamente ficción. Bueno, no he hablado del contenido, pero esa es la idea que tengo. Pues la siguiente pregunta tenía precisamente que ver con el contenido. Aquí, en estos días, tenemos la posibilidad de repasar su filmografía de ficción y de manera posterior a Fundación Japón también sus documentales. Pero me gustaría hablar un poquito también del contenido, ¿no? de su trabajo de los documentales y del trabajo de ficción. Aquí en España su trabajo de ficción es más conocido, pero... ¿se me oye? Ahora. Pero su trabajo dentro del ámbito del documental es mucho más desconocido, sobre todo para el gran público, para el público en general. Y entonces quisiera preguntarle si él, en su trabajo como director de documentales, mantiene sus mismas preocupaciones con las temáticas que trabaja en la ficción, o en los documentales prefiere ocuparse de otras temáticas que la ficción, precisamente pues por lo que él comentaba hace un momentito, ¿no? De pues todo lo que implica el hacer una película de ficción, pues probablemente no le permite tratar ciertos temas que el documental sí que le facilitan, o si por el contrario, él tanto en sus documentales como en sus películas de ficción retrata las mismas temáticas. Realmente no creo que tenga separado la temática. Si pongo, por ejemplo, el tema de la memoria, cuando pienso que voy a realizar una película sobre memoria, en total, tanto el documento como en ficción, lo que trabajo es utilizando tres elementos. Uno es observación, segundo la memoria y tercero la imaginación. Esos tres elementos conviven y se realiza un balance de esos tres elementos, y los que tienen mayor peso, la observación se convierte en un documental, y los que se tienden más a la imaginación se convierte en una película de ficción. Y como término medio está la memoria. El equilibrio o la proporción de estos tres elementos definiría un poco el curso o lo que va a convertirse en esa película. En ese sentido, poniendo un ejemplo, el tema de la memoria, la que tiene mayor proporción de observación, es decir, el que es más un documental, es el Without Memory, que se va a proyectar también en Fundación Japón en este caso, y por lo contrario, los que tienen mayor peso la imaginación es Afterlife. Me gustaría que abriéramos también un poco la posibilidad de que vayáis preguntando. No sé si alguien ya se anima a realizar alguna primera pregunta. Quería bueno, un placer tenerla aquí ante todo y dar la bienvenida a España. Y quería saber, él ha explicado cómo comienza una historia, dónde surge la idea, pero me gustaría que nos explicara un poco cuál es el proceso de escritura. O sea, cómo escribe, si se aísla para escribir, si empieza con los personajes, si empieza a escribir como si fuera un guión normal, si primero quiere ver toda la trama, cómo escribe, si corrige mucho, cómo escribe, cuánto tiempo le lleva, que lo cuente todo.
realmente todo puedo explicar. Sí, cierto, primero, pues, la inspiración de un guión siempre me surge, muchas veces durante el viaje. Sobre todo cuando estoy en un avión. Entonces me autohipnotizo también diciendo que el avión, el tren bala y el hotel en el extranjero son los tres lugares donde más inspiraciones obtengo y donde empiezo a escribir el guión. Cuando escribo el primer guión tengo un lugar ya definido, aunque es un secreto que tampoco quise revelar mucho porque también porque me relacionaría otra vez con director Ozu. Pero se trata de un hotel tradicional que se llama Chiba-Sakikan, que está en la provincia de Kanagawa. Y allí hay una habitación donde el director Ozu escribió el guión de Tokyo Story con Noda Ko. Entonces es una habitación muy agradable con sus objetos, con sus muebles así antiguos. Por la noche es muy tranquilo y se escuchan los ruidos de la ola y es un lugar muy agradable para escribir guión. Entonces el primer guión pues yo lo escribo en este hotel, en esta habitación. Una vez que escribo el guión, que lo escribo a mano, esto luego mi ayudante lo pasa al ordenador y lo revisamos entre todos los staffs y donde se tiene que hacer la corrección se hace. Creo que soy uno de los directores que más correcciones hago. Antes de comenzar con el rodaje se corrigen más o menos unas 30 veces del guión. Sí, teníamos primero una de ti y luego. Yo quería preguntar en relación a la variada escena japonesa cinematográfica. En mi opinión hay dos directores como son Nobuhiro Suwa y Naomi Kawase que beben del cine de Corea directamente, ya de manera estética, como de sus historias, el trabajo con los niños, la importancia de la naturaleza. Era para saber qué opinión le merece su cine, si trabajan de una manera muy diversa y diferente o realmente conversa sobre sus películas, porque sobre todo la última parte de su filmografía conectan mucho los dos directores. Y luego por último, si se ha sentido atraído por la animación, con el trabajo con la animación. Gracias. ¿Me podéis repetir el primer nombre del director? Sí, Naomi Kawase y Nobuhiro Suwa. Lo primero con directora Kawase, pues sí, tengo una relación amistosa desde hace mucho tiempo y me acuerdo que incluso ella pues, me enseñó su guión de Moe no Shizuku, antes de que empezara a rodar la película. En aquel momento pues ella tenía 26 y yo tendría pues unos 30 o poco más. Pero en cuanto a la naturaleza, creo que hay una diferencia de concepto del mundo de la naturaleza de la directora Kawase y la mía. La directora Kawase pues, describió un mundo armonizado con la naturaleza en su película que ha tomado como escena la provincia de Nara. Yo creo que pues, mi concepto de la naturaleza no está tan armonizada con la vida humana. Puede que esto puede que esto sea porque yo vivo en una ciudad que está en Tokio. Por eso a lo mejor no lo describo con tanta armonía de la naturaleza con el mundo. Puede que difiera un poco el concepto. En cuanto al director de Suwa, me acuerdo que a finales de los años 90 hasta el año 2000 más o menos, en Europa se puso de moda el método Dogma, que está basado en lo que es la improvisación sin guión. Es un método de documental que se graba con una cámara de mano, sin focos, etc.
Entonces, él pues, también realiza las películas con este método. Y yo también en la película Distance pues, utilicé este tipo de método. De modo que puede que haya algo en común, también puede que haya en común en que comenzamos los dos filmando documentales en la televisión. Entonces, en ese sentido, pues al inicio creo que teníamos mucho en común, aunque yo ahora me he desplazado a otros estilos, de modo que pues, ese carácter común que teníamos, a lo mejor ahora hemos dado un poco más de distancia, ¿no? Ahora somos un poco más diferentes. Y en cuanto a la influencia de la animación, bueno, eso también es un poco difícil de explicar, pero sí es cierto que en algunas obras de Miyazaki Hayao, también debo decir que no soy friki, pero Miyazaki Hayao deja muchas veces ilustraciones de las secuencias, de cada secuencia. Entonces, en ese sentido, pues yo tengo pues, ese álbum de las ilustraciones de Hayao Miyazaki, de la obra El castillo Rafuta, puede ser, y de La princesa Mononoke. Y realmente él, cuando realiza esos guiones ilustrados, pues lo hace, su composición lo hace de una forma fenomenal, de modo que me sirve mucho para tomar como información de referencia en pensar cómo componer cada secuencia. Entonces, yo habitualmente no hago escenas de acción, pero cuando lo hago seguramente también tomaré referencia de estos guiones ilustrados de Hayao Miyazaki. Quería preguntarle si estaría de acuerdo que el tema principal en su filmografía es la figura del padre, un padre que muchas veces es débil, un padre que se suicida, que falla, y a partir de eso un par de preguntas, ¿no? Si tiene alguna idea por qué es tan difícil en el cine contemporáneo representar la figura del héroe, y cuando digo figura del héroe no me refiero, claro, al superhéroe de Marvel, sino a ese héroe que podía salir del cine clásico, de Hollywood, por ejemplo, ¿no? Y luego ya, por último, ya igual es, si no quiere responder, lo podemos entender. ¿Cuál sería, si hay algo de la relación con su propio padre en el cine, por esta influencia de esa temática del padre, ¿no? Y ya sí, ahora sí, por último, espero que realmente no lleve hasta el extremo el método que tenía de escribir guiones Ozu, porque, bueno, él es padre y ya sabe que Ozu iba aumentando la botella de whisky y cerveza alrededor del hotel a medida que iba pasando los días del guión. Sí, en cuanto a su pregunta de si vuelven los héroes, los hombres héroes, al menos en mi película no habrá héroes, simplemente porque no me interesa la figura de un héroe y no me interesa pues, el argumento de que, pues, que venga un héroe que solucione todo y que se marche. Es un tema que poco me interesa. Creo que últimamente en el Hollywood tampoco está apareciendo un héroe de este estilo, porque creo que la sociedad ya no confía tanto en lo que es la justicia. Y yo creo que es una correcta interpretación y yo creo que es una buena tendencia de que la justicia vaya perdiendo esa fiabilidad, porque creo que el mundo no es tan simple, no está estructurado claramente con el conflicto del bien contra el mal, ¿no? El mundo no es tan simple. Esta es la respuesta a su primera pregunta. Y bueno, también decir que Samurai, que es una figura, creo que les gusta también mucho las películas de los samuráis. Bueno, pero yo filmé una película, Hana, que se trata de un samurái que no quiere hacer la venganza. En Japón, dentro de poco se va a estrenar o se va a rodar una película de los cuatro de 47 Alco Rossi, el Chusingla se llama la obra, que será protagonizada por Keanu Reeves y hizo el remake por el Hollywood. Entonces, Chusingla es una obra clásica japonesa, es una historia de venganza de los 47 samuráis que son tratados como héroes.
Pero pues aquella familia que ha sido destituida no eran 47, sino que tenían 300 súbditos. ¿Qué quiere decir? Que 250 huyeron, o sea, no hicieron la venganza. Entonces, lo decía un maestro de Rakugo, del monólogo cómico japonés, el Danshi Tatekawa, de que las películas o el teatro pues, solamente mencionan y tratan de forma heroica a los 47, pero la comedia del monólogo, el Rakugo, tratan a los otros 250, porque aquí está la verdadera figura de un ser humano. Entonces, yo también creo que voy a optar más por estos 250 samuráis que huyeron y comparto la opinión con este artista. Y en cuanto a la anécdota del director Ozu que comentó, el director Ozu pues, estuvo en aquel hotel durante 6 meses y como bien dice, pues, cada noche vaciaba una botella de licor o de bebida alcohólica y lo iba colocando pues, lo iban acumulando esas botellas. Durante esta estancia, el director durante su estancia pues, un actor que se llama Ryu Chishu siempre traía la comida para acompañar a esas bebidas. Y en ese momento lo que traía muchas veces era, o lo que hacía él en su habitación, era sukiyaki curry, o curry sukiyaki. Era una cosa muy curiosa, ellos preparaban una olla, una cazuela para hacer sukiyaki, pero en vez de hacerlo con la salsa de sukiyaki lo hacía con el caldo de curry. Entonces, esa cocina soltaba mucho humo y pues ¿cómo se dice eso? Que se queda negro, eso que se queda negro todavía queda en el techo de la habitación donde estuvo el director. Y ahora el hotel pues lo vende con el nombre de Curry Sukiyaki y parece que es uno de los, se ha convertido en una de las recetas más emblemáticas de ese hotel y bueno, si a alguien le interesa pues probarlo, pues si va a este hotel pues los tiene ahí incluido en el menú. En cualquier caso, yo cuando escribo el guión en este hotel, mi estancia es como mucho de 2 semanas, no me puedo permitir tanto lujo como hacíamos de quedarme 6 meses, así que no se preocupe, no voy a hacer lo mismo que yo. En primer lugar, bueno, es un honor que haya venido, muchas gracias por estar aquí con nosotros, es un privilegio. Y quería preguntarle si usted, además de hacer el guión, dirigir, también edita sus películas. Y luego otra pregunta, ¿piensa seguir trabajando con niños actores que ha descubierto o va a descubrir nuevos talentos? Porque no sé si, bueno, nosotros conocimos a Yuya Yagira y a los hermanos Maeda a través de usted, a Oshiro Yagira y Maeda, y no sé si tiene pensado seguir trabajando con ellos o descubrir nuevos niños talentos. Gracias. A su primera pregunta, sí, también edito, es decir, hago todo el ciclo, me encargo de todo el ciclo, aunque en mi método no es que termine primero el guión, luego termine la grabación y luego edite, sino que en el mismo día que se hace el rodaje, hago la edición por la noche y reedito según lo que se ha podido grabar, reedito el guión del siguiente día, es decir, la grabación pues se cambia, o sea, el contenido de la grabación cambia según el resultado de la grabación del día anterior. Es decir, mi trabajo se mueve todo a la vez, los 3 trabajos avanzan todo a la vez. Y durante 2 meses pues se hace el trabajo de esta forma. Es un método de trabajo que no funciona pero es un método de trabajo que no funciona si los 3 elementos se realizan dentro de un día, de modo que significa un desgaste físico muy duro y pues haré de esta forma hasta que mi cuerpo aguante, que creo que no dure más de 10 años. Y en cuanto a los niños, no suelo repetir. También creo que si estos niños quieren convertirse en actores profesionales, pues yo creo que es mejor para ellos que aprendan muchos métodos de los diferentes directores. Y es mejor no encerrarle o no acogerle siempre en nuestro equipo. Como muchos de los niños que han actuado en mi película, como muchos han repetido 2 veces, y sí repetiría cuando este niño pues haya crecido y haya tenido pues, otro tipo de imagen.
bueno, que se puede ser, por ejemplo, de Maeda Maeda. Y bueno, aunque como Maeda Maeda pues, los veo también muchas veces, de vez en cuando nos vemos en Tokio para comer o para cenar. Y bueno, ellos dos siguen, viven de forma bastante energética. Y bueno, sí, viven de una forma bastante energética. Bien, tenemos unas cuantas preguntas, voy a intentar respetar el orden de petición. Vamos primero por allí. Sí. Querría plantear una cuestión, querría plantear dos, pero primero desde sus inicios, que era un tipo de cine estética y temáticamente bastante negro, ha evolucionado hacia un tipo de cine más abierto, más luminoso. En ese sentido, ¿qué importancia ha tenido el sentido del humor, que me parece que es fundamental, en su cine actual? Es decir, ¿qué valía le da al sentido del humor en su cine actual, sobre todo aplicado al mundo infantil, al mundo de los niños? Luego hago la segunda. Sí, me acuerdo que mis primeras películas como Maboroshi, sí que era una obra más estética y con muchas ideas concentradas en un solo imagen. Es decir, Maboroshi era pues, como una obra más estética o incluso podría llamarse como una obra fotográfica. Luego, pues, te digo, pues una cierta reconsideración sobre este método o de esta película y luego traté de acumular secuencias para hacer llegué a pensar que la acumulación de las secuencias pues son más importantes que concentrar todo en un solo imagen. Entonces, aunque sigo procurando dar todos los detalles posibles para cada secuencia, pero la forma de darle la importancia creo que ha cambiado últimamente. Si tengo sentido del humor, pues eso ya no lo sé. Lo que sí es cierto es que pienso que cuanto más seriedad hay, pues hay momentos en que nos reímos un poco también. La vida es así, ¿no? Si tomamos como ejemplo la nueva película Tal padre, tal hijo, si lo hacemos totalmente de forma documental a esta película, pues estaremos grabando a las dos familias todo el rato llorando. Y realmente pues ese tipo de películas es duro para realizar y también es duro para ver. Entonces creo que pues, ahí he podido meter pues, algunos elementos donde se pueda reír. Entonces, como opinión que nos dan los espectadores con respecto a esta película, más que me digan que han estado llorando durante toda la película, me gusta que me digan que me he podido reír más de lo que pensaba. Es la opinión que me gusta que me hicieran los espectadores. La otra pregunta era referida a que comentaba antes que los viajes en avión o en los hoteles extranjeros a menudo se le ocurren películas. En el largo viaje Tokio-Madrid y en la estancia en un hotel en Madrid ya le ha surgido alguna idea, alguna imaginación especial. Sí, es cierto que durante este viaje estoy escribiendo un guión y lo curioso es que esta visita es la primera visita de larga estancia en el extranjero con mi familia. En esta ocasión he venido con mi esposa y con mi hija. Pero este guión que estoy escribiendo durante esta estancia es sobre una historia de un hombre abandonado y divorciado por su mujer y su hijo o su hija. Entonces, pues siento un fuerte dilema, porque en la habitación del hotel estoy escribiendo este guión viendo a mi esposa y mi hija durmiendo en la cama. Pues a la vuelta, en el avión, no sé si cambiaré este guión para ponerlo en un final feliz, pero bueno, en el avión, en la vuelta, seguiré corrigiendo este guión. Bien, pues se nos ha echado el tiempo encima, seguiríamos horas y horas, pero tenemos que cortar. Muchas gracias a todos por haber venido y bueno, pues desde el festival os animamos a que podáis venir a las proyecciones que estamos teniendo durante estos días y que podamos seguir repasando su filmografía. Y al señor Koreeda pues queremos agradecerle que haya estado aquí con nosotros estos días, ha sido un auténtico placer y un honor para nosotros. Y queremos también agradecer a la Fundación Japón que ha hecho posible su presencia aquí y esperamos que no sea
la última visita porque le esperaremos aquí en Madrid con los brazos abiertos. Muchas gracias.